Hola, hoy vamos a entender un poco la diferencia entre el pasado indefinido y el pasado imperfecto. Yo les digo pasado, pero son el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, como quieran llamarlos. Ahora vamos a tratar las diferencias y vamos a ver muchos ejemplos para entender cuándo debemos usar uno y cuándo debemos usar el otro. Iniciemos. Dentro de la escena, Juan cruzaba la calle y encontró un billete. O sea, el proceso es cruzar. Por eso en el imperfecto utilizamos cruzaba. Ahora el otro ejemplo. Aquí está. Dice, Juan cruzó la calle y encontró un billete. Aquí nos vamos a ubicar fuera de la escena y vamos a utilizar el indefinido. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención a el final de la acción. No estamos prestando atención al proceso, sino al final. Cruzó, el final de la acción. Cruzó la calle. Sigamos con más ejemplos. Aquí tenemos. Aquí está la oración. Yo estudiaba para el examen y sonó la alarma. El imperfecto es, imagínense que es las manecillas del reloj, es el proceso, el tiempo que va transcurriendo mientras ella estaba estudiando. Eso que pasaba. Ese es el imperfecto. Está dentro de la escena. Y luego sonó la alarma, o sea, se cortó el proceso que ella llevaba de estudiar. Entonces, por eso, estudiaba va en imperfecto y sonó va en indefinido. Vamos a repasar en qué momento usamos indefinido y en qué momento vamos a usar el imperfecto. Aunque algunas veces podemos usar ambos, pero eso ya se va aprendiendo con la práctica y el ejercicio. Así que por ahora vamos a prestar atención a estas como tips o guías que nos dan para identificar cuándo utilizar el indefinido y cuándo utilizar el imperfecto. Por ejemplo, el indefinido lo usamos cuando hablamos de acciones pasadas puntuales, cuando hablamos de acciones sucesivas, una detrás de la otra, cuando hablamos de acciones con un principio y un fin conocido. Yo sé cuándo inició la acción y cuándo terminó. Y también cuando hablamos de acciones repentinas. Por lo general, esas acciones que cortan una acción que se venía desarrollando. ¿Y cuándo vamos a utilizar el imperfecto? Cuando vamos a hablar de rutinas o hábitos pasados. Cuando hablamos de acciones pasadas cuyo principio y fin no se concretan. Cuando hablamos de descripciones de personas, lugares, cosas y circunstancias en el pasado. Cuando hablamos de acciones simultáneas ocurriendo en el pasado. Tenemos unos marcadores que son como unas claves para identificar más rápidamente cuando utilizamos el indefinido y cuando utilizamos el imperfecto. Las oraciones con verbo en imperfecto o indefinido a menudo contienen marcadores temporales que nos ayudan a saber qué tiempo es correcto.
Estos son los marcadores temporales más comunes que se usan con cada tiempo, más comunes, pero hay más. En el imperfecto, si vemos esta palabra, siempre utilizamos imperfecto. Todos los días, todos los sábados, todas las semanas, todos los meses. Cuando era joven, ya sabemos que vamos a utilizar el imperfecto. Cada vez que, mientras. Ahora, cuando el indefinido, ¿qué palabras nos van a ayudar? Ayer, el año pasado, la semana pasada, en 2010, de repente, un día. Esas palabras nos van a guiar para saber que tenemos que utilizar el indefinido. Aquí hay unos ejemplos de verbos conjugados. Los voy a leer algunos. Pueden detener el video y pueden leerlos con calma. Bueno, el verbo hablar. En indefinido hablé, en imperfecto hablaba. Estoy conjugando con yo hablé, yo hablaba. Comer. Yo comí, yo comía. Vivir. Yo viví, yo vivía. Ahora, esta, vamos a ver. Verbo venir. Yo vine en indefinido y en imperfecto yo venía. Poner en indefinido yo puse, en imperfecto yo ponía. Querer. Yo quise, yo quería. Y así. Pueden, ya saben, detienen el video y los leen completos. Aquí hay más ejemplos. Con el pretérito imperfecto. Hablar, aprender, vivir. Yo hablaba, yo aprendía, yo vivía. Tú hablabas, tú aprendías, tú vivías. Él o ella hablaba, él o ella aprendía, él o ella vivía. Nosotros hablábamos, nosotros aprendíamos, nosotros vivíamos. Vosotros hablabais, vosotros aprendíais, vosotros vivíais. Y ellos o ellas hablaban, ellas aprendían, ellas vivían. Vamos con el indefinido. Hablar, aprender, vivir. Vamos a ver. Yo hablé, yo aprendí, yo viví. Tú hablaste, tú aprendiste, tú viviste. Él o ella habló, aprendió, él o ella vivió. Nosotros hablábamos, nosotros aprendimos, nosotros vivimos. Perdón, aquí es nosotros hablamos. Vosotros hablasteis, vosotros aprendisteis, vosotros vivisteis. Ellos o ellas hablaron, ellos o ellas aprendieron, ellos o ellas vivieron. Hay una ventaja para aquellas personas que no les gustan mucho los verbos irregulares en español. En el pretérito imperfecto solo existen 3 verbos irregulares: ir, ser y ver. Entonces, así queda la tabla conjugada. Vamos a ver, por ejemplo, el yo. Yo iba, yo era, yo veía. Tú ibas, tú eras, tú veías. Él, ella, usted iba, él, ella, usted era, él, ella,
usted veía, nosotros íbamos, nosotros éramos, nosotros veíamos. Vosotros ibais, vosotros erais, vosotros veíais. Ellos o ellas o ustedes iban, eran, veían. Ya saben, solo hay 3 irregulares en el imperfecto. Ahora sí, vamos a comenzar a comparar. En el indefinido, vamos a hablar de acciones pasadas puntuales. Por ejemplo, el fin de semana pasado visité a mis primos. Ayer recibimos una carta de la universidad. El año pasado estudié francés en un curso intensivo. Esta mañana desayuné pan con café. Hace 2 años fuimos a Cartagena de vacaciones. Y pueden ver que son acciones pasadas, son puntuales. Fin de semana, ayer, año pasado, esta mañana, hace 2 años. Son muy puntuales. Ahora, con el imperfecto, vamos a hablar de acciones pasadas habituales. Por ejemplo, cuando cuando era pequeño, veía caricaturas todos los sábados por la mañana. En mi barrio siempre había muchos perros callejeros. En la universidad leía mucho para preparar los exámenes. Cuando trabajaba en esa oficina, tenía un jefe muy amable. Nosotros viajábamos todos los veranos a la casa de mis abuelos. ¿Ya ven? Son acciones pasadas, pero son habituales, son frecuentes en el pasado. Cuando era pequeño, siempre, ahí está una palabra, un marcador temporal, siempre. Continuamos. Continuamos con las comparaciones. Aquí tenemos un ejemplo donde utilizamos los dos, el indefinido y el imperfecto, en una oración. Cuando yo estaba en el colegio, siempre me asignaban en el grupo B, pero un año me asignaron al grupo A. Aquí tenemos, en el imperfecto está asignaban y estaba, no lo señalo, estaba. Y en el indefinido, asignaron. ¿Por qué? Porque el indefinido fue una acción pasada, puntual. En cambio, el imperfecto eran habituales. Siempre me asignaban allá, siempre en el B. Por eso es imperfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando vivíamos en Bogotá, siempre íbamos a pie al colegio. Pero un día nos llevaron en carro. Vamos a pensar, van a ir pensando cuál sería, cuáles son los verbos que están en indefinido y cuáles son los verbos que están en imperfecto. Ahora, seguimos con la siguiente. De niño, yo comía muchas verduras, pero una vez probé la pizza y me encantó. ¿Cuál sería ahí el indefinido y cuál sería el imperfecto? Pueden pausar el video y pensar bien. Vamos a darle las respuestas.
Ya la primera la sabía. Estaba, no lo señalé, disculpa. Estaba es en imperfecto, era una acción pasada hábito. Asignaban, pero un año, ahí está, el marcador temporal. Un año asignaron, se volvió una acción pasada puntual. Entonces está en indefinido. En la siguiente oración. Vivíamos, íbamos, eran acciones pasadas habituales. Pero un día nos llevaron, indefinido, entonces. De niño yo comía, comía es el imperfecto, siempre de niño, comía muchas verduras, pero una vez probé la pizza y me encantó. Otros ejemplos. Mi abuela siempre me contaba historias antes de dormir, pero una noche me leyó un cuento diferente. Nosotros normalmente jugábamos fútbol en el parque, pero un día jugamos baloncesto. Aquí, ¿cuál sería el imperfecto? El imperfecto sería jugábamos. Y luego viene y dice, un día jugamos baloncesto. Entonces, jugamos es el indefinido. Tercera oración. Siempre, ahí está el marcador, siempre estudiaba en mi cuarto, pero una tarde estudié en la biblioteca con mis amigos. Estudiaba, es el imperfecto, estudié una tarde, es indefinido. Vamos a seguir comparando. En el indefinido lo vamos a utilizar cuando hablamos de acciones pasadas sucesivas, una detrás de la otra. Ayer me levanté, desayuné y salí a trabajar. Tengo aquí 3 acciones. La semana pasada organicé mi cuarto, limpié la cocina y lavé la ropa. 3 acciones sucesivas. Esta mañana, ya ahí tengo un marcador temporal. Esta mañana llamé a mi madre, le conté mis planes y apagué el celular. El viernes pasado terminé el informe. Lo envié por correo y apagué el computador. 3 acciones y además de eso tiene un marcador temporal que dice el viernes pasado. Ahora, para el imperfecto, vamos a describir situaciones pasadas. Hacía frío y la gente llevaba abrigo. Vamos a describir un poquitito. En el imperfecto describimos un poquito la situación. En la sala había muchos libros y las ventanas estaban abiertas. La playa estaba vacía y el mar estaba tranquilo. Seguimos describiendo situaciones, pero del pasado. Los niños jugaban en el parque y los padres conversaban en los bancos. La ciudad era muy grande y tenía edificios altos.
seguimos con el indefinido. Otro ejemplo. En vacaciones visité un museo. Uno, visité un museo. Tomé muchas fotos y comí en un restaurante típico. Además de eso, tengo un marcador temporal. En vacaciones fue un momento específico, en vacaciones. Ahora sigamos con el imperfecto. Vamos a seguir describiendo situaciones pasadas. Cuando era pequeño, veía caricaturas todos los sábados por la mañana. Es un hábito, algo que se repetía todos los sábados. En mi barrio siempre había muchos perros callejeros. En la universidad leía mucho para preparar los exámenes. Cuando trabajaba en esa oficina, tenía un jefe muy amable. Nosotros viajábamos todos los veranos a la casa de mis abuelos. Vamos a utilizar las dos en una oración. Ayer salí de mi casa, tomé el bus y llegué al centro, pero hacía mucho calor y había mucha gente en la calle. Ahí tenemos las acciones sucesivas. Salí, tomé y llegué. Y luego voy a describir un poquitito de esa situación. Hacía mucho calor y había mucha gente. Segundo ejemplo. Hace unos días fui al supermercado, compré frutas y regresé a casa. Pero estaba lloviendo y las calles estaban llenas de agua. Entonces, ahí tengo mis acciones pasadas sucesivas en los verbos fui, compré, regresé y una pequeña descripción de esa situación. Estaba lloviendo, estaban llenas de agua. El mes pasado viajé a Medellín, visité a unos amigos y recorrí la ciudad, pero el tráfico era pesado y el clima estaba nublado. Ahí, ¿cuál sería indefinido y cuál sería imperfecto? Pueden detener y pensar un poquito. Entonces, el mes pasado viajé, visité, recorrí, indefinido. Era pesado, era, estaba nublado, estaba imperfecto. Más ejemplos, más ejemplos. El sábado pasado cociné la cena, puse la mesa y serví la comida, pero los niños estaban cansados y no tenían hambre. Segundo, la semana pasada tuve una clase de español. Preparé el computador y me senté a esperar al estudiante, pero al iniciar la clase, el micrófono de mi estudiante no funcionaba y mi ventilador sonaba mucho. Esa fue real. Ahora, tercera. Anoche preparé un café, me senté en el sofá y empecé a leer un libro, pero la televisión estaba encendida y mi perro
ladraba sin parar. Vamos a pensar un poquito antes de responder. En la primera. Las acciones pasadas sucesivas, que el verbo lo escribimos en indefinido, son cociné, puse y serví. Ahí está, las traje en indefinido. Ahora, estaban, tenían, en imperfecto. Escribimos un poquitito. Segunda oración. Tuve una clase. Preparé el computador. Me senté, pero al iniciar la clase, el micrófono de mi estudiante no funcionaba y mi ventilador sonaba mucho. Tercer ejemplo. Anoche preparé un café, me senté en el sofá y empecé a leer un libro, pero la televisión estaba encendida y mi perro ladraba sin parar. Ahí está el gen imperfecto. Estaba, ladraba. Otro tipo de comparación. A ver. Cuando tenemos una acción puntual, va en indefinido. Pero, ¿qué pasa? Esa acción puntual va a interrumpir a otra acción que está en proceso y está en imperfecto. El ejemplo. El profesor entró al salón mientras los estudiantes conversaban. Entró es la acción puntual que va a interrumpir el proceso. ¿Cuál era el proceso? La conversación de los estudiantes. Entonces, indefinido, entró. Imperfecto, conversaban. Segunda. Sonó la alarma mientras dormíamos profundamente. Indefinido, sonó. Imperfecto, dormíamos. Ese era el proceso, dormir. ¿Y qué lo interrumpió? El sonido de la alarma. Mi madre me llamó justo cuando veía mi serie favorita. ¿Cuál sería el indefinido? Llamó. Y el imperfecto, veía. Llamó, la acción que interrumpió lo que estaba haciendo, ver la serie favorita. El perro ladró mientras los vecinos cenaban tranquilos. El indefinido, la acción puntual que interrumpe. Ladró, el perro ladró. ¿Interrumpió qué? La cena de los vecinos. Entonces sería, cenaban, que va en imperfecto. Llegué a casa mientras mis hermanos estudiaban en la sala. El indefinido, una acción puntual. Yo llegué a casa. ¿Qué proceso interrumpí? El estudio de mis hermanos. Entonces, en indefinido, llegué. En imperfecto, estudiaba. Vamos a continuar. Ahora, la acción en proceso que es interrumpida por una acción puntual. Es el mismo, pero vamos ahora a hablar primero del imperfecto. Estaba cocinando la cena cuando sonó el teléfono. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué era lo que es el proceso? ¿Cuál era el proceso que yo estaba haciendo? Cocinando. Estaba cocinando la cena. ¿Y qué lo interrumpió? El sonido del teléfono. Estaba cocinando la cena cuando sonó el teléfono. Segunda. Los niños jugaban en el parque cuando
empezó a llover. ¿Qué era lo que estaban haciendo los niños? ¿Cuál era la acción? Jugar. Entonces jugaban. ¿Y cuál fue la acción que los interrumpió? La lluvia. Empezó a llover. Yo leía un libro cuando se fue la luz. Leía va en imperfecto porque era la acción, era el proceso que yo llevaba. Estaba leyendo. Yo leía un libro cuando se fue la luz. Fue, me interrumpió porque se fue la luz y entonces me interrumpió mi lectura. Nosotros caminábamos por la playa cuando vimos a un amigo. La acción en proceso, caminar. O sea, caminábamos por la playa cuando vimos un amigo. En indefinido, vimos. Mi hermana hablaba por teléfono cuando llegó mi papá. La acción, hablar. Entonces sería hablaba en imperfecto. ¿Y cuál fue? ¿Qué fue lo que le interrumpió? La llegada de mi papá. Llegó mi papá. Un repaso. Siempre le hago esto a mis estudiantes. Hay que repasar en medio de la clase. Entonces, recordemos, en indefinido, ¿cuáles van? Las acciones pasadas puntuales, las acciones sucesivas, las acciones con principio y un fin conocido y las acciones repentinas. El imperfecto, rutinas pasadas, acciones cuyo principio y fin no se concretan. Descripciones de personas, lugares, cosas y circunstancias en el pasado. Acciones simultáneas ocurriendo en el pasado. ¿Y cuáles son los marcadores que siempre debemos tener en cuenta para que nos ayuden a diferenciar cuándo utilizar el imperfecto y cuándo el indefinido? El imperfecto, siempre, todos los días, sábados, semanas, cuando era joven, cada vez que, mientras. Y el indefinido, ayer, el año pasado, la semana pasada, en 2010, de repente, un día. Y la imagen, ya saben. El imperfecto, atención al proceso. El indefinido, atención al final de la acción. Estas son también unas claves que yo utilizo así. El indefinido es como si te pararas al final del proceso. Lo ves desde afuera y lo ves completo. El indefinido lo vas a ver completo, ya terminado. Narras lo que pasó, cerrado, con principio y con fin. Comenzó, terminó, se cerró. Ejemplo, yo viví en México 3 años. Miras hacia atrás y cuentas toda la experiencia, pero como un bloque cerrado, es cerrado. Así, por eso lo represento así. Un bloque está cerrado y lo ves desde fuera. El imperfecto es como si estuvieras dentro del proceso. Lo ves desde adentro, en marcha, sin señalar ni principio ni fin. Ejemplo, yo vivía en México cuando era niño. No importa cuándo empezó o cuándo terminó. La atención está en la situación mientras ocurría. O sea, en el proceso está la atención. Por eso lo represento así. El bloque, pero estás dentro. Yo viví en México cuando era niño. Es como si comenzaras a recordar. Por eso yo lo represento así. He escuchado a muchas personas que el indefinido lo asocian con un video. El indefinido ellos lo asocian con un video. Y el imperfecto con una fotografía. Pero yo, para mí, personalmente, lo asocio al revés. ¿Sí? Yo asocio el indefinido como algo que, como una fotografía. La toqué, terminó, ahí está, terminó. No pasó más.
quedó ahí como el instante, ya. En cambio, el imperfecto, como yo lo tomo como un proceso, entonces es como si el video se fuera grabando, se fuera grabando. Por eso es que yo digo que para mí el indefinido es como una fotografía y el imperfecto es como un video para mí. Vamos a ver, es esto que es, puedo utilizar uno, puedo utilizar el otro. Vamos a ver cuándo. Cuando describimos personas, lugares, objetos en el pasado, casi siempre usamos el imperfecto. Mi abuela era muy cariñosa. La casa tenía un jardín enorme, pero tengan en cuenta, estamos describiendo una persona y un objeto, ¿ok? Personas, lugares y objetos. Esos tres con el imperfecto, imperfecto. Pero, ¿qué pasa cuando describimos eventos pasados? Podemos utilizar tanto el indefinido como el imperfecto, pero con matices distintos o haciendo énfasis en cosas diferentes. Por ejemplo, el indefinido te da una valoración cerrada, global y puntual. Se entiende como una conclusión ya terminada. Vamos a hablar de eventos. La fiesta. La fiesta estuvo divertida. ¿Ya pasó? Es como si yo hiciera un balance final para utilizar el indefinido. La fiesta estuvo divertida. Y puedo utilizar el imperfecto. O sea, la valoración puede ser abierta, puede ser incompleta y puede tener algo más. Por ejemplo, la fiesta estaba divertida, pero falta algo. Hasta que llegó Pepe. O sea, la fiesta era así en ese momento, estaba divertida, pero algo lo interrumpió. El proceso era la fiesta, estaba divertida y como el momento en que se interrumpió, ese fue. Entonces, llegó, ahí está el indefinido, llegó. La fiesta estábamos utilizando el imperfecto, pero llegó, se interrumpió y utilizamos el indefinido. Entonces, ya ven, solo para eventos podemos utilizar el indefinido y el imperfecto, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que queremos decir. Si yo solamente quiero dar como una valoración así como cerrada, cerrada, como un balance final, estuvo bien, la fiesta estuvo bien, no estuvo mal. Si yo quiero decir algo más, entonces voy a utilizar el imperfecto. La fiesta estaba bien hasta que llegó Pepe. Listo. Vamos a ver unos ejemplos más de estos matices. Cuando hablamos de cómo hacer el balance global, general, el final del evento, podemos decir, la conferencia estuvo interesante. El concierto fue increíble. La reunión estuvo aburrida. El viaje fue perfecto. La cena estuvo deliciosa. Utilizamos solo indefinido. Y cuando vamos a utilizar el imperfecto, vamos a describir un poquito, hablar un poquito más, decir algo más. La conferencia estaba interesante, pero duró demasiado. El concierto era increíble hasta que empezó a llover. La reunión estaba aburrida cuando entró el jefe. El viaje era perfecto hasta que perdimos las maletas. La cena estaba deliciosa, pero se enfrió rápido. Aquí tenemos una lectura donde vamos a combinar.
Aquí tenemos indefinido e imperfecto también. Están señalados, van a leer y al final van a decidir cuáles van a identificar dónde utilizamos indefinido, dónde utilizamos imperfecto. Ayer se rompió el reloj de pared del comedor, ese que colgaba allí desde que tengo memoria. Estaba leyendo un libro en la sala como cada tarde cuando escuché un golpe seco y al mirar vi al perro corriendo con la correa enredada en la pata. Parece que al pasar corriendo por el pasillo, jaló la cuerda que colgaba del reloj. El reloj cayó de frente al suelo y el vidrio se hizo pedazos. Corrí a ver si seguía funcionando, pero ya era tarde. Recogí con cuidado los trozos y los puse en una caja. Mi papá llegó en la noche. Cuando notó que el reloj ya no estaba en su sitio, frunció el ceño. Yo, nerviosa porque pensaba que se iba a enojar, le conté lo que había pasado. Para mi sorpresa, soltó una carcajada. Ese reloj siempre se atrasaba. Ahora sí, vamos a llegar a tiempo a todas partes, dijo, mientras el perro movía la cola como si también entendiera la broma. Entonces ahí tenemos una lectura y estamos combinando indefinido e imperfecto. Y hay más ejemplos. Les dije que tenía muchos ejemplos. El indefinido. Ayer estudié toda la tarde para el examen. Es una acción puntual y está terminada. Yo la represento como una fotografía. El imperfecto. Estudiaba todos los días a las 5 de la tarde. Es una acción habitual o rutinaria del pasado. Comí pizza anoche. Acción concreta y terminada. Cuando era niño, comía mucha pizza. Acción repetida en el pasado. Viví en Medellín durante un año. Acción acabada con duración definida. Imperfecto. Vivía en Medellín cuando conocí a Laura. Contexto o situación en curso que fue interrumpida. Ella vivía en Medellín y allí cuando conoció a Laura. Llovió anoche muy fuerte. Evento puntual. Llovía cuando salimos de la casa. Acción en desarrollo. Salíamos de la casa cuando fue interrumpida por otro. Indefinido. Más ejemplos. La reunión fue ayer. Hecho puntual y ya finalizar. Tuve un problema con el carro esta mañana. Evento puntual, fue finalizado, resuelto. Y esta mañana, el marcador temporal. Estuve en casa todo el día. Acción concreta. Tiene inicio y tiene fin. Todo el día. Imperfecto. La reunión era muy aburrida. Descripción o un estado prolongado. Cuando era estudiante tenía muchos libros. Estado duradero o repetido. Estaba en casa cuando llamaste. Acción en curso que fue interrumpida. Continuamos con ejemplos. Indefinido.
La reunión fue ayer. Hecho puntual ya finalizado. Tuve un problema con el carro esta mañana. Evento puntual resuelto. Estuve en casa todo el día. Lección concreta con inicio y fin. Todo el día. Ahora, el imperfecto. La reunión era muy aburrida. Una descripción. Cuando era estudiante tenía muchos libros. Estado duradero o repetido. Estaba en casa cuando llamaste. Acción en curso que fue interrumpida. Repetimos las claves y repasamos. El indefinido es como si te pararas al final del proceso. Lo ves desde afuera y completo. Narras lo que pasó, cerrado, con principio y fin. El imperfecto es como si estuvieras dentro del proceso. Lo ves desde adentro, en marcha, sin señalar ni principio ni fin. Aquí tenemos una actividad. Hay oraciones, tenemos algunos verbos entre paréntesis y hay que conjugarlos de forma correcta y escribirlo en los espacios. Entonces yo voy leyendo y ustedes van pensando, si quieren, detienen al final y luego vamos a dar las respuestas. Ayer yo tener una reunión importante en la oficina. Cuando era niño, siempre jugar en el parque con mis amigos. El fin de semana pasado, yo hacer una torta de chocolate. En la universidad, yo estudiar mucho para los exámenes. Una vez yo ir a París y me encantó la ciudad. Mientras ella cocinaba, yo leer un libro en el sofá. De pequeño, siempre querer ser astronauta. Ayer por la noche, yo ver una película muy interesante. Yo decir la verdad en ese momento. En esa época, yo tener muchos amigos en el barrio. Pues, pueden detener, piensan, si quieren, escriben y ahora les voy a dar las respuestas. Aquí están. Ayer yo tuve una reunión importante en la oficina. Tuve una acción puntual en el pasado, ayer. Cuando era niño, siempre jugaba en el parque con mis amigos. Acción habitual, siempre. El fin de semana pasado, yo hice una torta de chocolate. Acción puntual terminada. El fin de semana pasado. En la universidad, yo estudiaba mucho para los exámenes. Acción habitual en el pasado. Una vez yo fui a París y me encantó la ciudad. Acción puntual única. Una vez. Mientras ella cocinaba, yo leía un libro en el sofá. Acciones simultáneas en curso. Cocinaba, leía. De pequeño siempre quería ser astronauta. Deseo habitual no concluido. Era de pequeño.
y aquí está el marcador, siempre. Ayer por la noche yo vi una película muy interesante. Acción puntual terminada. Ayer por la noche. Yo dije la verdad en ese momento. Acción puntual concreta. En esa época yo tenía muchos amigos en el barrio, un estado y una descripción en el pasado. Aquí hay algunas actividades en línea. Está completa las oraciones, ordena la oración, escoge el verbo adecuado y este que es ¿cómo? El atrapa topos, el que golpea los topos. Esta es de WordWall, es la página WordWall. Voy a dejar en la descripción, creo que se puede hacer, no sé, dejar el link para los ejercicios y pues si no los puedo dejar ahí, entonces trataré de dejarlos en mi blog para que puedan hacerlos. Voy a ver si los puedo hacer desde aquí. Así son los ejercicios para que los vean. Aquí está. Ustedes van escribiendo. En esa época yo, eres, tenía, pues sí. Así siguen haciendo así siguen haciendo todos los ejercicios. Y hay más. Tengo más ahí en esa página. Estoy haciendo más ejercicios para que mis estudiantes puedan practicar también, no solamente escribiendo, sino jugando un poquito. Algo un poco más visual, que ellos puedan hacer, no siempre escribir con el lápiz, ni hablar, sino pues distraerse un poco más, creo yo. Entonces, pues está ahí. Bueno, entonces, hasta aquí el tema de los pasados o los pretéritos indefinidos e imperfectos. Espero que me haya hecho entender y que los ejemplos le ayuden mucho a diferenciar el uno del otro. Sí, es mi metodología, muchos ejemplos y muchos ejemplos. Así van practicando también y creo que eso es lo mejor, practicar y utilizar los ejemplos. Es lo mejor para aprender bien las diferencias. Siempre hay, en el español como en otros idiomas, siempre hay excepciones de las reglas y eso se va aprendiendo y se va superando es con la práctica, nada más. Entonces espero que me haya hecho entender y voy a tratar de dejar las actividades allí en la descripción o si no en el blog.